primero, Manuel, como un poco el público se renueva, y sé que siempre comenzamos de la Listo. misma manera, nos comentes, Manuel, sobre tu persona, tu experiencia. Mi ingeniero Manuel trabaja con nosotros en Design Moving Academy desde el año 2020, la parte de instrucción y nuestro equipo técnico, pero que nos hable un poquito de tu experiencia y un poco tu especialidad, ¿no? Como tal. Listo. Bueno, a los presentes, buenas noches. Les habla el ingeniero Manuel. Bueno, mi ingeniero civil dedicado al área de estructuras. Ya tenemos 15 años en ejercicio. Bueno, hace un poquito más de 15 años. Experiencia, bueno, en esta área, digamos que unos cuantos años. Experiencia también en docencia universitaria, en capacitación, consultoría. Eh, y bueno, dedicados acá de lleno a esta área de la ingeniería, algo laboriosa, bueno, como todas las áreas, pero eh, con mucho alcance, y un área muy competitiva, pero también un área de la ingeniería civil, digamos que vital, digamos, para lo que es, lo que es el área de diseño y construcción, pues. Bueno, en resumen, para no extenderme tanto. Claro, pues sí, siempre un pequeño resumen porque creo que si no ahí sería todo el tiempo del live. Un poco la temática que nos han pedido y que estuvimos haciendo encuestas y demás, nos solicitaron que habláramos un poco de las estructuras de acero, ¿no? Que nos estábamos viendo con la tendencia mucho con el hormigón armado, concreto reforzado, y nos comentan aquí la arquitecta Luz, ingeniero Manuel, qué gusto verlo, gran profesional, muy dedicado y con alto nivel en su área. Ya nos dan el primer comentario. Ahí te Sí, comento rápido. arquitecta Ligmar. Saludos, Ligmar. Ya. Gusto leerte. De igual manera, yo voy a estar leyendo, vamos a tener un feedback no solo de que nos estén escuchando netamente, más que todo el ingeniero Manuel, en mi persona, sino que de cierta manera, si tienen alguna pregunta, alguna duda, vayamos interactuando porque también es el objetivo de los Instagram Live, ¿no? Comencemos con lo más básico y lo más esencial, Manuel, con el tema de las estructuras de acero. ¿Por qué las estructuras de acero? Realmente yo al momento de una construcción en general, vamos a empezar a hablar de algo general y vamos a ir yendo de lo macro a lo micro, ¿por qué me debería decantar un poco por las estructuras de acero? Desde el punto de vista constructivo y también desde el punto de vista de su comportamiento, digamos, estructural. Listo. Bueno, para no extendernos tanto, porque podríamos, al hablar del material, podríamos Claro. hablar durante mucho tiempo. Eh, Antes de dar respuesta, y yo siempre con mis contextos larguísimos, que es mala costumbre, pero es una manera de, como dices tú, de Ujú, iniciar de lo macro e ir a lo micro. Primero veamos el acero como un material, ujú. ¿ok? Y como un material que así como pues, hablamos de concreto o hablamos del refuerzo del concreto, que están asociados a un sistema constructivo. O para tener claro el término, el sistema constructivo es cómo materializamos una obra en específico usando un material dado. Yo siempre traigo al lugar esa diferencia, ya que no es lo mismo levantar una columna de acero a levantar una columna de concreto. Entonces, el acero como un material de construcción y el acero como un material asociado a un sistema constructivo, ¿ok? Y caemos ya a las estructuras de acero, que podríamos estar hablando de estructuras de acero, así como estamos hablando de las estructuras de concreto reforzado, concreto armado, o hormigón armado, como, dependiendo del lugar, como la llamemos. Ok, bueno, aquí en el caso de Colombia, concreto reforzado, hormigón reforzado en Ecuador, Ujú. concreto armado en Venezuela, entonces, bueno, pero al final caemos en lo mismo. Pero ya al hablar de acero, a pensar al momento de que nos soliciten darle respuesta a una necesidad arquitectónica, y esa respuesta va desde el lado de la ingeniería, desde el lado de una estructura que dé respuesta a una demanda arquitectónica, ¿cuándo pensar en acero? En realidad la decisión de una estructura de acero es muy variada. Podemos caer en algo muy básico, es la disponibilidad de material. No, mira, es que lo que yo consigo en la cercanía son elementos de acero.
También en el tema de, y aquí empezamos a hablar un poco de las ventajas o a hacerle la publicidad a los elementos estructurales en acero, que es, bueno, para resumir un poco, por ejemplo, la relación que existe entre la resistencia que me ofrece un elemento de acero y el peso asociado a ese elemento. Que a veces para obtener una resistencia similar en concreto reforzado, yo necesito un elemento mucho más robusto, necesito un elemento mucho más pesado, que la ventaja del acero, siempre a la hora de hablar de una estructura de acero, hablamos de una estructura liviana, o Ujú. sea, poniendo a un lado una estructura de concreto reforzado. Y si algo es vital en una estructura es que la estructura pese lo que tenga que pesar, pero que no caigamos en un sobrepeso excesivo. Y las estructuras livianas son ventajosas desde muchos puntos de vista. Primero, cimentaciones menos robustas. Puedo adaptarla mejores a suelos que tengan una condición de soporte muy baja, suelos muy malos, ¿ok? Y a veces cuando yo veo un suelo muy malo y necesito resolver una estructura de muchos niveles, que yo sé que se traduce en volumetría, en dimensiones, número de pisos, etcétera, yo puedo pensar en, mira, tengo un suelo muy malo, necesito salvar 15, 20 pisos, yo pienso en una estructura de acero. También entra en cuenta mucho los tiempos de construcción, ya que no en cuestiones de tiempo, luego de salir la cimentación, que la cimentación en su mayoría siempre va a ser de concreto, ya ahí es donde inicia la diferencia de cuánto tiempo me toma a mí levantar un piso de acero a cuánto tiempo me toma levantar a mí una columna de concreto. Que la columna de concreto yo tengo que esperar que coja resistencia para yo poder montar las vigas, que las vigas cojan resistencia para montar las losas, etcétera. En cambio, el acero, la columna ya tiene una resistencia definida, yo la monto y automáticamente la columna ya está preparada para soportar carga. ¿Ok? Eso es una ventaja muy interesante. Entonces, esa relación entre resistencia y peso, el acero tiene unas ventajas supremas sobre el concreto. Otro aspecto también interesante es un concepto que se llama la uniformidad del Ujú. material, en el sentido de que las propiedades, para que varíen con el tiempo, así como varían en un elemento de concreto, es muy Ujú. difícil. Entonces, yo puedo disponer de las propiedades mecánicas y de resistencia del acero que no me varíen en el transcurso del tiempo de vida de la estructura. Otro aspecto importante que tiene que ver mucho con la estabilidad y la rigidez es la propiedad de elasticidad del material. Tenemos bueno, los que conocen de estructura, la ley de Hooke, Ujú. que recordemos que es esa gráfica en la cual hay una zona, en la llamada zona de respuesta elástica, donde las deformaciones son proporcionales a los esfuerzos. El acero tiene una ventaja que me ofrece me hace una oferta de Ujú. elasticidad muy interesante aún para esfuerzos elevados. Y eso se traduce en una mejora interesante en la respuesta de la estructura, sea ante tanto las cargas gravitacionales como las cargas laterales o las cargas horizontales, sea una acción sísmica, sea una acción de viento. Y otro aspecto también, para no extenderme tanto, Gabriel me conoce, podríamos hablar y hablar y hablar, es algo que el diseño sismoresistente y aplica tanto para concreto como acero, y es el aspecto asociado a la ductilidad. El acero es un material muy versátil, me ofrece una estructura bien planteada, bien diseñada, me ofrece una utilidad impresionante. Recordando, claro, que la utilidad es la capacidad que debe tener la estructura, porque es un requisito de diseño, para poder hacer incursiones inelásticas, pero sin pérdida apreciable de su capacidad resistente. Está bien, te me plastificas, pero mantente estable y aléjate de un escenario de, de colapso. Ujú. Bueno, así, para darte un resumen a la hora de pensar en una estructura de acero. Perfecto, Manuel. Y esto es un preámbulo un poco para conocer a la estructura de acero. Y de igual forma, se nos están uniendo los participantes. Recuerden que estamos hablando con el ingeniero Manuel, que tenemos invitado el día de hoy, de estructuras de acero. Pueden hacer todas las preguntas que ustedes deseen, yo se las voy a ir transmitiendo, o comentarios en función de lo que vamos charlando y los distintos temas que tenía un poco preparado para que nos apoyara el ingeniero Manuel el día de hoy. Yo fui notando acá, hay una de las preguntas más interesantes como para ponerle poquito de picante al asunto desde el punto de vista estructural, ¿no? Y sucede, no sé si te pasaba a ti con los distintos alumnos, que digamos, no por generalizar, pero un gran porcentaje que viene
de ya el diseño y cálculo de estructuras de hormigón, existe un poco ese recelo, de cierta manera, con las estructuras de acero, y me lo han transmitido, de que es mucho más complejo el cálculo o es más difícil porque ya tienes otras condiciones. Y ahí comenzamos a comparar un poquito desde el punto de partida del hormigón, ¿no? ¿Qué pasa si ya yo conozco el diseño de estructura de hormigón armado y nos sucede mucho en nuestras formaciones? Y la verdad, puede ser por desconocimiento o un poquito creo que ya es más que miedo, ¿no? En el diseño estructural, que no incursiono en las estructuras de acero por esta limitante, porque solo conozco las estructuras de hormigón armado o el diseño de estructuras de hormigón armado. Y cuando voy a calcular las estructuras de acero, no sé qué hacer. Es mucho más complejo calcular una estructura de acero. Sigue las mismas premisas y procedimientos que en el caso de las estructuras de hormigón armado, o son dos veredas completamente distintas en este caso. A ver, sí, es una pregunta interesante, pero más que verla desde el punto de vista académico o de qué sé hacer o qué no sé hacer, ¿ok? Está también el aspecto asociado a que debemos ser integrales a la hora del ejercicio de la ingeniería de estructuras, ¿ok? En mi experiencia, yo empecé diseñando concreto reforzado. Me acuerdo que era un proyectico ahí, una ampliación, que eran 4 columnas. Claro, en ese momento para mí era algo mega complejo porque tenía los conocimientos de pregrado y ya. Y sabemos que con los conocimientos de pregrado no se diseña, ¿ok? Uno cree que sí, pero no. Eso por un lado. Si nosotros la función del ingeniero civil dedicado al área de estructuras es dar soluciones estructurales, valga la redundancia, a una arquitectura dada. Y lo que son los aspectos asociados a que funcione, que sea resistente, que sea estable, cuánto me cuesta, que me cueste lo menos posible, que se pueda construir rápido, una serie de aspectos asociados. Los diseñadores estructurales tienen que tener primero concepción constructiva, tienen que saber cómo se va a construir eso. O sea, no podemos hacer una propuesta de diseño si no tenemos ni idea de cómo se va a construir eso. O sea, hay que tenerlo muy claro. O sea, lo que entreguemos, la propuesta que hagamos, debemos tener la certeza de cómo se va a construir eso. Pero también debemos tener la pericia, el juicio, el criterio técnico para decidir, para tener la claridad qué sistema constructivo y qué sistema estructural es más adecuado para la propuesta. Si vamos a hablar en diferencias de diseño, para responderte en resumen, diseñar en concreto, aparte de definir adecuadamente las dimensiones de la sección, la geometría de la sección, o sea, entiéndase claro, dimensión, cuánto es la base y cuánto es la altura, geometría, es una sección cuadrada, es una sección rectangular, y tres, ya en concreto, la demanda de refuerzo asociado y cómo voy en los lugares exactos donde yo debo colocar el acero de refuerzo. Eso es en resumen el diseño exitoso de un elemento de concreto reforzado. En acero pasa algo distinto. En acero yo dispongo de unos catálogos que me dicen a mí, mira, tienes tantas secciones con tantas dimensiones. Y uno lo que va es probando cuál elemento se adecua a las necesidades de carga de mi proyecto. O sea, es como quitar y poner. Ah, no me serviste, ahora pruebo con otro. A diferencia de concreto que si la viga no me sirve, le pongo 5 centímetros de más. En un elemento de acero, esos 5 centímetros puede ser que los tenga, puede ser que no. Y a lo mejor necesito 10 centímetros, pero es porque el elemento que sigue tiene 10 centímetros de más. Son diferencias notables. Es un poco más controlado las propiedades mecánicas, las propiedades de la sección transversal del acero. O sea, conociendo la disposición y sabiendo qué elemento es más adecuado, qué me sirve más para una columna, qué me sirve más para una viga, ¿ok? Ahí es donde hace la diferencia. Pero otra cosa que hace la diferencia en una estructura de acero son los sistemas de resistencia sísmica, porque no es lo mismo un pórtico resistente al momento y luego yo en sentido contrario tengo que arrastrar por las mismas particularidades de las secciones de acero. Pero en realidad lo que hace la diferencia notable es el diseñar las conexiones entre los elementos. El elemento puede estar bien diseñado, pero si la conexión no se diseña en función de las condiciones de carga y de la estructuración planteada, el diseño va a estar malo. Automáticamente, por más que yo diga la viga me funcionó, por más que yo diga que la columna me funcionó. Entonces, hay diferencia. Cada método, cada estructura tiene sus detalles complejos de diseño. ¿Ok? Yo no voy a decir, claro, yo a veces siempre apunto más hacia el concreto en el sentido de que el concreto es más complicado, porque el concreto son dos materiales que se diseñan. Se diseña el concreto y se diseña el acero. O
sea, en concreto hay una, no sé, el día a día de que el concreto es solamente la resistencia y uno diseña el refuerzo, no, el concreto también se diseña. O sea, es un balance entre la cantidad de resistencia que necesito de concreto y la cantidad de resistencia que necesito de acero, pero la resistencia al acero en el común siempre es la misma, pero la resistencia al acero se traduce en el adecuado cálculo de cuánto refuerzo necesito y dónde lo necesito y dónde lo coloco, ¿ok? Eso es lo que hace, o sea, yo soy más como que más complejo del concreto, Y por crees decirlo de otra que manera. Y el, la diferencia, o muchas veces la diferencia, no desde el punto de vista ya de aspectos de criterio y demás, es al momento de la documentación de planos entre eh, uno y el otro, se ve la gran diferencia y muchas veces cuando ya se manejan los dos tipos de métodos constructivos y digamos una vivienda con las mismas distribuciones, cuando lo haces en concreto y cuando lo haces en acero, te das cuenta la diferencia del punto de vista de, no tanto el cálculo, pero la gran diferencia de los planos, lo que toma uno y lo que toma el otro, y lo que hay que ser detallista entre uno y lo que hay que ser detallista entre el otro. sí, tiene sus detalles. La documentación de concreto es extensa, porque no solamente va que me dio un área de acero, bueno, le coloco 3 barras de refuerzo abajo, 3 varillas abajo, no. Luego empieza, necesito empalmes, dónde van los empalmes, dónde va, como la forma en que se disponen los ganchos, si voy a hacer una propuesta robusta de refuerzo, si voy a hacer una propuesta conservadora, una cantidad de cálculos. O sea, para mí yo siempre he dicho que el concreto tiene un poco más de cuidado porque son dos materiales comparado con un solo material de la estructura de acero. Pero las conexiones de acero, eso sí es una cosa laboriosa. Yo no voy a decir que no se dediquen a eso, ¿sabes? Sigan con concreto, solucionen todo con... No, porque debemos ser integrales. El concreto de por sí siempre les va a aplicar, porque las cimentaciones en su mayoría, pueden haber pilotes de acero, pero en su mayoría las cimentaciones son de concreto reforzado. Pero en acero sí les hago la invitación de que es necesario. O sea, ustedes en algunos casos tienen que tomar la decisión de resolver una estructura en acero y deben tener la capacidad técnica, la experiencia y la pericia para diseñar en acero. Tiene unas bondades porque las secciones ya están hechas. Yo lo que tengo que ver cuál me sirve más para una condición de carga específica. Pero lo que sí hace la diferencia son el diseño de las conexiones, que en concreto es mucho más difícil diseñar un nodo de concreto bajo exigencias sísmicas elevadas o el código que estén usando, pero en acero sí, eso es un arte muy interesante. No solamente es las conexiones entre conexiones a momento, conexiones a cortante, conexiones entre viguetas y vigas, las placas de anclaje de las columnas al sistema de cimentación. ¿Qué pasa, por ejemplo, si ustedes combinan una viga de acero con una columna de concreto? Las conexiones entre un elemento y el otro. Las conexiones de los ariostramientos, o sea, los planos resistentes ariostrados, las distintas disposiciones para ariostrar un plano resistente, las conexiones del ariostramiento al plano de resistencia, es lo que lo vuelve, digamos, que laborioso. Pero en términos de que, que es más complejo, menos complejo, cada sistema estructural tiene su complejidad, pero los invito a que deben aprender ambos. Sí, y hablaste de algo muy, muy importante, Manuel, que yo lo tenía aquí anotado, que era la importancia de las conexiones, ¿no? Que creo que viene a ser el alma de las estructuras de acero, que es lo mismo, siempre hago la analogía, no es lo mismo, tiene sus diferencias, que sucede en el hormigón armado. En el caso del refuerzo de acero, de la correcta, perdón, distribución del refuerzo de acero, del river, de las varillas, en el hormigón armado. Haciendo una analogía, sucede lo mismo con las conexiones, porque muy bien Exacto. lo comentaste. Yo puedo tener la sección definida, por ejemplo, un tubular de 6 pulgadas, perfecto, pero el problema viene es en la conexión. Y Exacto. muchas veces nos preguntan, y te transmito esta misma pregunta, ¿por dónde me comienzo yo a guiar un poco con este tema de conexiones para ir entendiendo? Porque es un mundo, todo mundo, el tema de conexiones. Aquí podemos estar 5 horas hablando de todos los tipos de conexiones, Sí, sí, ya pero está más. y hasta más porque inclusive solo empezando por soldadas y luego te vas a las conexiones empernadas y ahí vas y terminas 6 7 horas solo hablando de todos los tipos de conexiones, pero ¿por dónde puedo comenzar a guiarme? ¿Por dónde yo puedo comenzar con estas conexiones principales para
empezar a entender un poco el proceso de las conexiones de acero, específicamente en la estructura de acero, ¿no? Ah, listo, perfecto. A ver, hemos pasado la etapa donde ya hemos definido los Ujú, elementos, sea la viga, sea la columna. Hay que tener claridad cuando nos encontramos en las conexiones del plano de resistente a momento, estamos hablando de una estructura de acero, ujú, y las conexiones del plano resistente, pero son los planos ya ariostrados, los planos con ariostramiento. ¿Ok? Cada uno va a definir una tipología de conexión, sea una conexión a momento, sea una conexión a cortante, y las conexiones asociadas a los arrastramientos y las conexiones asociadas a lo que ujú. es ese elemento de transición entre la columna y la cimentación, que son las placas de transición o las placas de anclaje. ¿Ok? Eso por un lado. Segundo, los aspectos normativos con respecto a las conexiones son extensos. O sea, de casualidad, hace unos días, yo no sé si te lo facilité, Ujú, me hicieron llegar un manual de la conexión ujú. placa extrema, o sea, y el manual tiene 404 hojas de esa única conexión. 404 hojas. Yo cuando vi la cantidad, dije, 404 hojas solamente para la placa extrema. Y es un único tipo de conexión que primero no aplica para todas las condiciones de carga. O sea, el diseño de conexiones es tan laborioso y tan extenso en las especificaciones técnicas y normativas que hay conexiones que están preparadas para cierta cantidad de secciones de elementos. O sea, sirven para esta combinación de columnas, sirven para esta combinación de vigas. ¿Qué quiere decir? Que yo debo tener la certeza cuando ya yo defina un elemento viga, un elemento columna, qué tipo de conexión es la que le aplica por normativa. O sea, no es que yo vaya a decir, no, voy a aplicar hay una conexión que es la más sencilla de todas, que es la conexión de sección reducida, la sección reducida de viga, que tiene ciertas condiciones y funciona bajo ciertos elementos. O sea, hay un rango de dimensiones de vigas y un rango de dimensiones de columna en que la conexión funciona. Después de ahí la conexión no funciona y automáticamente tienes que pasar a la conexión placa extrema. Bueno, hablando de conexiones a momento. Entonces, primero parten de lo que les diga su normativa local, pero si estamos hablando de Latinoamérica y me corrigen si me equivoco con lo que voy a decir, esas siempre van a estar asociadas al Instituto Americano de la Construcción del Acero y las normativas correspondientes. Hablamos de la normativa general del acero, que es la ISC 360, hablamos de los requerimientos sísmicos, que es la 341, y ya hablamos de conexiones a momento, importante, conexiones a momento, ya estamos hablando de la ISC 358 en la versión más reciente. Ujú. Entonces, antes de agarrar cualquier proyecto en el cual tengan la responsabilidad y hayan decidido darle solución a la estructura con una estructura de acero, una respuesta estructural para una arquitectura en acero, ok, debemos tener la claridad de que primero parte de la correcta configuración y propuesta de los planos resistentes, sean a momento y los planos ariostrados, ok. Y segundo, los tipos de perfiles, porque nombraste algo que es Ujú. interesante, las conexiones en los tubulares. Esto es una cosa aparte, ok. Hay mucha información en la web, mucho material en el cual se pueden apoyar para eso, pero bueno, no viene ahorita para este live. Pero a la hora de hablar de conexiones, por ejemplo, de los planos a momento, ya que las conexiones a cortante ya entran al lugar en lo cotidiano, en los planos arquestrados, ¿ok? Más que todo cuando uno trabaja con perfiles H para columnas, con perfiles IPE o los perfiles Ujú. W o los perfiles S para vigas, ahí estaremos hablando ya de conexiones a momentos propias o asociadas a la 358. Entonces todo empieza por ahí. ¿Qué te orienta tu normativa? Por ejemplo, acá la normativa colombiana hace referencia a las tipologías de conexiones, hacen la referencia directa a la 358, a ISC 358, y, pero se puede dar el caso de que esas conexiones de la 358 son tan robustas o regularmente fueron estudiadas para edificios de envergadura que a veces uno intenta aplicarlas en edificios pequeños y uno no haya cómo aplicarlas porque o sea, fueron preparadas para edificios. Y los americanos, si algo aprendieron ellos, es a las malas. Ellos aprendieron que las conexiones que inicialmente usaban no servían porque los sismos les demostraban que no servían. Entonces luego, como todo buen país desarrollado que respete la vida de las personas, agarraron todo el dinero que podían disponer y experimentalmente mejoraron sus conexiones y aún lo hacen. Entonces, digamos que por ahí se puede, pues, esos serían los primeros,
primeros pasos, eso. Y hay No sé, Gabriel, si algo, con eso te respondo. efectivamente, y hay algo importante que sucede en las estructuras de acero, que de las estructuras de acero tenemos muchas derivaciones y van a encontrar especialistas, por ejemplo, en el cálculo de naves industriales con marcos rígidos de conexiones empernadas, o especialistas en estructuras industriales para un proceso de una refinería o estructuras de edificaciones. Hay distintos especialistas porque como tal comentó el ingeniero Manuel, hay conexiones que son inclusive todo un mundo que llevan un análisis y que en 2, 3 meses no vas a terminar aprendiendo, sino que es con la práctica, práctica, realizando proyecto tras proyecto, con conocimiento, con criterio, y esto sucede mucho en el campo de las estructuras de acero, que vas a encontrar un especialista solo en el cálculo de naves industriales o el especialista solo en el cálculo de este tipo de derivaciones que tienen las estructuras de acero. Ahora, para ir dirigiendo un poco lo que vamos a ver en la masterclass, lo que vamos a ver en la Listo. formación, los programas, ¿no? La pregunta que siempre realizan, es la pregunta del millón. En el caso de las edificaciones de acero y en el caso de las conexiones, ¿qué programas en el mercado actual? Siempre haciendo énfasis en lo que comenta el ingeniero Manuel del criterio y la expertise que debemos tener, pero con ese criterio y con esa expertise me pueden servir para ser más eficiente en el cálculo de las estructuras de acero y las conexiones. ¿Qué tipo de programas puedo encontrar? Bueno, en el mercado, yo recuerdo cuando me empecé con esto de las estructuras 2011, 2012, tenía yo como unos 3, 4 años graduado. Estaba empezando a hacer apenas no todo pichón por ahí, aprendiendo qué hacer. Había poco programa en el mercado. Yo recuerdo que yo aprendí con Itax, la versión 9.7, que era una cosa ahí toda prehistórica en blanco y negro. Bueno, pero siempre la versión clásica, la primera versión que uno agarró, nunca la va a olvidar. ¿Y por qué no había otra? O el computador no me cogía otra versión más reciente. Pero programas en la actualidad son muchos. Y en estructuras de acero son muy variados. Claro, yo soy más de, claro, sin dejar a un lado todo el tema del Autodesk. Uno viene de formarse con los programas de la CSI. Ujú. Estamos hablando del ITAX, estamos hablando del SAC, que es el programa bandera de la CSI. Eh, Muchos programas ya incluyen este, o están integrados tanto en la estructura como en las conexiones, que es como hacían la pregunta en estudio, ¿te acuerdas? Por uno de los grupos de las formaciones que están hablando de ese tema de Sí. acero, que yo les hice algunos Ujú. comentarios. Eh, pero a la hora de hablar de la estructura o de resolver la estructura, los programas de la CSI siempre siguen siendo pertinentes, oportunos y muy potentes y más que verificados para Ujú. poder desarrollar una propuesta de una estructura de acero. ¿Ok? Pero ahorita en el mercado, y porque tengo ya años usándolo, me recuerdo que me inició una colega, yo tenía una necesidad de diseño de una estructura de acero y me habló, mira, tengo un programa que conozco, es un programa europeo, o sea, de manufactura europeo, que se conoce como, para los que lo conocen ya, y la idea Ujú. estática, me dio los primeros pasos y por ahí empecé. Y es un programa que ha agarrado tanto campo y es tan versátil que a pesar de que el programa solamente, aunque claro, el Manti ya le han creado digamos que esa integración o la interoperabilidad entre otros programas, ¿ok? Para poder hacer el tránsito de datos y todo eso para el diseño. Es un programa que es extremadamente versátil, o sea, no es el único programa de conexiones que existe en el mercado, pero desde mi punto de vista, y lo uso casi que 2, 3 veces a la semana, y tengo ya años usándolo, permite, claro, con un conocimiento teórico previo, sólido, trabajado, estudiado, porque el programa es tan versátil, pero no significa que no tengas que tener conocimiento previo alguno, o sea, sí lo debes tener. Por ejemplo, porque tú puedes montar la conexión y listo, y el programa te la analiza, pero que el programa decida si tu conexión es la más adecuada, eso ya es decisión tuya, eh, entre otros aspectos. Pero entre los programas podemos hablar del ITAX, podemos hablar del SAC, y ya a nivel de conexiones, el IDEA, digamos que es un programa con muchas prestaciones, un programa extremadamente potente. Bueno, yo hasta ahora he manejado la versión 21,
bueno, es la única que tengo instalada, no Ujú. me he puesto a revisar versiones más recientes, pero como le digo, un programa de manufactura europea, pero versátil y trae un catálogo de secciones, trae, digamos que las premontadas, ¿ok? Que es una ventaja porque te permite resolver una conexión en la menor cantidad de tiempo posible, ¿no? No sé si con eso Sí, sí, respondo sí, tu sí, consulta, Carlos. y esto nos da paso ya para cerrar con un poco la invitación al curso y a la masterclass. Y este mes de septiembre, con mi ingeniero Manuel Luces, y uno de los motivos por qué está acá, vamos a arrancar dos aspectos. Vamos a tener una masterclass, estructuras de cero, y conocer un poquito el programa Idea Estática, estructuras de cero Meetups, conexiones en idea estática, que va a dar paso a una formación completa de estructuras de acero, un edificio de 6 niveles, y las conexiones edificio trabajado en ETAPS y las conexiones trabajadas en el programa de idea estática. Haciendo un resumen, ¿no? Lo más corto posible, porque yo sé que uno se puede extender y es complicado en 5 minutos explicar qué se va a aprender realmente, pero digamos, si yo estoy interesado en las estructuras de cero, aprender sobre las estructuras de cero, entender los primeros pasos de conexiones, ¿qué me puede ofrecer esta masterclass? ¿Qué me puede ofrecer esta formación? Ah, listo. Bueno, hablando de la masterclass y bueno, el futuro curso que vamos a estar desarrollando, ¿ok? Primero empezamos de cómo yo, los primeros pasos para convertir un diseño arquitectónico en una propuesta estructural, ¿ok? Claro, ya está predecidido que lo vamos a abordar de una estructura de Ujú. acero, pero veremos, les enseñaremos, este, cómo a veces la arquitectura va de la mano a la futura propuesta de estructura de acero. Por ejemplo, yo necesito arrastrar planos resistentes porque estoy obligada, porque no tengo para dónde agarrar. Cómo la arquitectura necesita tener cumplir ciertos requerimientos para poder yo adaptar los arrastramientos, porque un arrastramiento me ocupa espacio en un plano vertical y de repente la arquitectura me dice a mí, no, mira, es que ahí tengo un vacío, ahí tengo una ventana, ahí tengo un acceso. Entonces son aspectos que a nivel de una estructura de acero que no pasa en concreto, porque el concreto yo puedo, un plano resistente en un sentido y en el otro pueden ser planos a momentos. En el cambio de la estructura de acero no siempre les va a pasar así. También veremos esos aspectos de estructuración, cuál sistema se adapta mejor a unas necesidades de arquitectura, dependiendo de la cantidad de niveles, etcétera. Las Inicialmente, cómo abordar qué propuestas de alojamiento son las más adecuadas, ya que hay de varios tipos. Los elementos, o sea, qué elementos son más útiles o qué elementos cumplen mejor una función de columna, qué elementos cumplen mejor una función de viga. Y adicional a eso, ya hablar de forma muy por encima, porque bueno, nos dan los tiempos en la masterclass, de las tipologías de conexiones, eh, cuándo aplica una, cuándo aplica la otra, bueno, digamos que un abordaje ahí general para llevarnos esa idea y sea tanto conexiones a cortante, conexiones a momento y las placas de anclaje o los elementos de intermedios entre las columnas y el sistema de cimentación. Y para cerrar y darle la invitación, Manuel, tenemos una pregunta Sí, interesada. leí una pregunta. María Mendoza nos comenta que abarca mucho, pero vamos a tratar de ser más específicos. ¿Qué es lo Sí, primero que recomienda aprender si deseo tomar la parte de diseño estructural? Porque hay muchas áreas en diseño de estructuras, como lo explica. ¿Por dónde ok. arrancar? ¿Por dónde arrancar? Bueno, las estructuras son muy variadas, ¿ok? También depende del campo de acción en el que te tengas a futuro, o sea, tengas planeado dedicarte o la oportunidad o laboral o por independiente también, no necesariamente que vayamos a abordar alguna empresa, sino que decidimos ofrecer servicios de ingeniería freelance sin ningún problema. Pero el común del diseño siempre van a ser los edificios, siempre. Digamos que, no, mira, que yo lo que veo es que el diseño de piscinas está aumentando gradualmente. Mentira. O sea, el diseño de edificios siempre es la base
Y como hace unos días le aconsejaba a unos colegas, aprenden a diseñar edificios y eso les permite atender una vivienda, atender algo de 2, 3 pisos. Ujú. O sea, si saben atender un edificio, aprenden a atender una vivienda sin ningún problema. Si saben atender la cimentación de un edificio, atender la cimentación de una vivienda va a ser mucho más sencillo. Y por ahí se empieza. O sea, no puedo decirles, no, mira, empieza por puente. No, o sea, empiecen por edificio. O sea, por edificio y tanto en un sistema como en el otro. Digamos que sería mi consejo, ya que al aprender a atender edificios, se les abre un campo de acción impresionante. Y ya luego lo demás va saliendo. Yo, por ejemplo, empecé con edificios, luego pasé a vivienda, que fue al contrario, empecé con edificios, luego con viviendas. Y claro, y todo eso incluye sistema de cimentación, escaleras, etcétera, y ya luego uno va saliendo, pasas a un tanque, pasas a una torre. Claro, el diseño de estructuras de almacenamiento es otra cosa aparte, más que todo cuando son elevados, cuando son enterrados no tanto, pero cuando son elevados sí, pero no es tanta cosa. Luego pasas a torres o, como yo me dedico ampliamente, estructuras de almacenamiento industrial, pero parten de edificios. Ujú. En realidad les abre un campo de acción o de ejercicio impresionante. Y bueno, y nuestro proceso formativo, y bueno, desde el tiempo que tengo con design, siempre lo que son las estructuras de 3, 4 pisos de edificios, siempre ha sido nuestras estructuras seleccionadas para las capacitaciones, ya que tenemos la certeza que eso les abre un campo de destreza y de experiencia impresionante para cualquier otro proyecto. Es que, es importante mencionar, porque siempre me lo han comentado, no es que de la noche a la mañana viene y les va a caer un proyecto, un edificio, ¿no? No, Pero siempre hay que prepararse porque el momento va a llegar, ¿ok? Y mientras ese momento llega, donde ustedes inducen los conceptos, los conocimientos, porque en el cálculo de estructuras, o en este diseño de estructuras en general, es mucho más importante toda la fase previa del concepto, el conocimiento, que créanme que la parte del programa en sí. ¿En qué sentido? No esperar a que, bueno, me salió un proyecto, digamos, el día de mañana me salió un proyecto de un edificio. Y en ese momento es que yo voy a comenzar a cómo es que se calcula una columna, cómo es que se calcula una viga y cómo se... No funciona así, ¿ya? Por eso, mientras ustedes van, como bien menciona Manuel, entendiendo el comportamiento sismo resistente de edificios, sea en acero, sea en hormigón, por ejemplo, van a poder ir diseñando sin problemas una vivienda, ¿sí? O estructuras o edificios de 3 niveles, y así van incrementando y van adecuándose y van a encontrar un punto en común en estas tipologías de estructuras, a pesar de que va a haber ciertas diferencias, pero que el proceso de análisis van a empezar a identificar esos puntos que son en común en las estructuras, apartando un poco el tema de los puentes, que sí es otro mundo, pero como bien el tipo de estructuras que estuviste comentando, Manuel, con edificios les va a permitir ir calculando otro tipo también de estructuras, que es un poco lo que vamos a ver en la masterclass que tenemos el miércoles 27 de septiembre a las 19:30 horas de Ecuador. Será precedida por el ingeniero Manuel. La voy a estar moderando yo, el ingeniero Gabriel Pantoja. Y, y bueno, mira, qué pena que te sí, 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 interrumpa. sí, María acaba de hacer un comentario. sí, Eh, nuestra si lo alcanzas a leer, formación, es que lo leí ajá, incompleto. nuestras Si lo, formaciones, ¿qué pasa con el tema de las normativas? ¿Qué sucede con el tema de las normativas? ¿Cómo lo manejamos en las formaciones? ¿Y de qué respondes país? tú o yo. Si deseas tú, Manuel, porque hay No, otra cosa. Ya, dale tú ahí. Si quieres, yo ya, complemento algo al fíjense final. que, a ver, Design Model está ubicado en Quito, Ecuador, ¿ok? Y el ingeniero Manuel está ubicado en Bogotá, Colombia, ¿sí? ¿Qué significa esto? Entonces trabajamos con una normativa en específico de Ecuador, de Colombia, de Chile. No. ¿Por qué? Porque si no el curso primero durará un año tratando de ver todas las normativas una por una. Y segundo, porque todas las bases y premisas nosotros están basados acá en Latam, Latinoamérica, y específicamente en Ecuador y Colombia, y ustedes lo pueden verificar, toda normativa tiene un prólogo y tiene una referencia, que dice referencia normativa, en el caso de la normativa ecuatoriana
y de la construcción sucede así, Manuel, y ahí luego tú me vas a complementar, donde sale esta normativa, está referida según las bases y el código americano ACI, por ejemplo, si es estructuras de hormigón, o si es estructuras de acero, el código AISC 360, dependiendo a dónde se está dirigiendo las estructuras de acero, que significa que todo está estipulado, existe una filosofía de diseño, y de allí lo que nosotros nos basamos es enseñarles esa filosofía de diseño y cómo se va adecuando a su normativa en cuestión. ¿Sí? Por eso, la verdad, si ustedes están en otro país fuera de Ecuador, no significa que, bueno, como es con el código, la normativa, perdón, la normativa de Ecuador, no voy a tener ese proceso de aprendizaje. No, totalmente lo contrario. Y además, esto les sirve para que el día de mañana, la bondad que nosotros tenemos en el diseño estructural es que podemos romper fronteras, ¿no? Trascender fronteras. No necesariamente tienen que ser todos los diseños en el país donde ustedes se ubican, sino que el día de mañana pueden hacer un diseño en otro país. Por ejemplo, yo estoy en Ecuador y puedo hacer un diseño en Colombia siempre basándome en esta premisa. Haciendo un resumen bien, bien cortito, ¿ya? Y ahí un poquito me lo va a corroborar el ingeniero Manuel, que qué sucedería en este curso de edificaciones de acero y conexiones si yo me encuentro ubicado en Chile o me encuentro ubicado en Venezuela, por ejemplo. Listo. No, bueno, para complementar tu respuesta y la consulta que nos hace María, que es muy importante, porque primero tenemos un precepto y tenemos una bondad a nivel del equipo de design. Aquí yo, por ejemplo, bueno, así como Gabriel, manejamos la norma ecuatoriana, yo manejo la colombiana, la venezolana la conozco en todas las actualizaciones, incluso actualmente manejo la de Perú, ¿ok? Conozco algunas cositas de la de Chile, algunas cosas de la de México, pero todas a nivel de Latinoamérica siempre hacen referencia a las normativas americanas, la mayoría. Me corrigen si no. Okay. Y lo que hacemos para poder ser integrales y que, porque si todos los estudiantes fuesen de Ecuador, o sea, adaptamos la normativa ecuatoriana en su totalidad. Pero tenemos la bondad de que nos llegan estudiantes de distintas fronteras, pero como manejamos la mayoría de las normas, yo las conozco, Gabriel las conoce, siempre estamos haciendo la referencia, mira, esto que está acá es una orientación general, a nivel de tu normativa la debes encontrar en tal parte, tu normativa te va a dar indicaciones explícitas sobre un aspecto fundamental, siempre los estamos invitando a que hagan su revisión local, pero también de la mano y sabiendo de que todo está con base en normativa americana. Ecuador es muy explícita, acá sí son un poco más localizados, más aterrizados, pero siempre con la referencia a la normativa americana. Perú son muy referidos a la normativa americana y la de Venezuela, que obvio me las conozco, tanto las de concreto, la de acero y la norma sismo resistente que se actualizó en el año 2019. Tuve la oportunidad de aplicarla en una investigación. Siempre estamos invitando a hacer la referencia y como conocemos la norma, te hacemos la referencia con mucha certeza y con mucha precisión. En tal parte debería encontrar, aunque sí hay diferencias. Por ejemplo, Perú no tiene periodos máximos, Ecuador sí tiene periodos máximos. Entonces, esas diferencias las conocemos muy bien porque hemos tenido la oportunidad de manejar esas normativas y para que puedan aprovechar las capacitaciones al máximo y no vean que estamos usando una norma general o orientaciones mínimas generales. O sea, siempre lo hacemos de esa manera. Perfectamente. Y en base a eso va a estar basado la formación del ingeniero Manuel Luces que arrancamos con la masterclass. Gabriel, y adicional, nos conocemos las normas Claro, americanas y las manejamos y claro. tenemos experiencia diseñando en este territorio. Yo, por ejemplo, he tenido oportunidad de diseñar en Estados Unidos y por ahí también tenemos ese plus Ujú. para con ustedes y a disposición de ustedes. Sí, y sobre todo eso se verá aplicado en esta masterclass, como nos hacía un resumen el ingeniero Manuel. Será el 27 de septiembre, miércoles 27 de septiembre, 19:30 horas de Ecuador. Es una masterclass que inclusive van a obtener un certificado de asistencia, de participación. El cover es de $5,99 americanos. En realidad es un cover bajito para que los participantes que realmente estén interesados y les llame la atención lo que se ve en la masterclass puedan profundizar luego en
en la oferta de la formación que arrancamos a finales de septiembre o principios de octubre. ¿Sí? En realidad el aforo es limitado, solo son 50 cupos, porque no tiene sentido una masterclass con 100, 200 participantes, ¿no? Algo bien, bien limitado. Entonces, tenemos ese filtro y ya tenemos el 50% del aforo, entonces en ese sentido ya tenemos la mitad de los participantes, porque el valor no es muy alto del cover y además van a aprender, obtener certificación y van a entender un poco de las estructuras de cero en su diseño, en su concepción, conexiones, como bien comentaba Manuel. Entonces, toda esa información la van a encontrar en el perfil acá de Design Piso Modeling Piso DG, lo encuentran en la parte superior, ahí tienen el enlace, nos pueden escribir por privado, nos pueden googlear, en realidad estamos en todas partes, inclusive nos pueden enviar un mensaje directo una vez culminado este Instagram Live si les interesó. Tuvimos una media muy, muy interesante para tener un poco más de una hora. Y que en Instagram todo es muy rápido, ¿no? Y por eso estamos, yo siempre le he comentado al ingeniero Manuel con un proyecto futuro de un podcast que ahí le vamos a ir dando forma, que va a ser mucho más interesante, pero por los momentos seguiremos manejando acá por Instagram Live, igual síguenos en las redes sociales y también por YouTube, si quieren aprender sobre más contenido y saber de todo el catálogo de nuestras formaciones y sobre todo la formación de estructuras de acero que estará presidida por el ingeniero Manuel Luces. Como siempre te agradezco, Manuel, por tu No, tiempo. Gabriel, gracias a ti por la invitación. Siempre es un gusto y invitarlos y esperarlos el día de la masterclass, 27 de septiembre. Más información, recuerden, en el perfil de nuestra biografía, Design Piso Modeling, Piso de G. Agradecerte, Manuel, y a todos los participantes que estuvieron conectados. Tuvimos una media de 20 participantes, lo cual es bastante interesante para Instagram, la verdad. Y seguimos de igual manera en contacto. Y que tengan una buena noche. Buenas noches. Listo, hasta Hasta luego. luego, chao. Chao.